dedicado al mundo de los libros. El año 2025 baja la cortina. Nosotros seguimos aquí gracias a usted que nos sintoniza cada domingo a las 4:30 de la tarde. El año 2025 baja la cortina. Lentamente el telón cierra el pasado. Aquí en La Otra Aventura grabamos más o menos 50 episodios. Fue el año en el que llegamos a los 600 programas, uno tras otro. Este programa es, déjeme que le cuente, único en su género y ha sido posible gracias a ADN Noticias, a TV Azteca, a Luciano Pasco, a Benjamín Salinas y a Ricardo Salinas Pliego. Una empresa privada le ha dado espacio a los libros. El año que viene, en febrero, cumpliremos 15 años de emisiones. Espero que nos acompañe. En el número 600 hicimos un recuento de todos los programas. Aparezco, y no deben burlarse, aparezco 15 años más joven. Aparezco 15 años atrás. Tiene su chiste, puesto que ha pasado la vida y muchos de ustedes, nos han acompañado. Cuando a mí me preguntan, y estuve en la Feria de Guadalajara ahora, y me dicen que ven semana a semana y apuntan a algunos de los libros que aquí recomendamos, creo que este programa cumple ahí su cometido. 600 episodios. Mire usted, la historia fue así. En algún momento de hace casi 14 años, Luis Armando Melgar, el director de aquel entonces, Proyecto 40, me llamó a sus oficinas allá en las Lomas de Chapultepec para invitarme a hacer un comentario en Proyecto 40. Le dije que sí, pero hubo más. Me dijo, si tienes algún proyecto, tráemelo. Redacté algo que yo quería hacer desde hacía tiempo, un programa de libros, no de entrevistas, sino un programa de libros. Se lo entregué, me volvió a llamar y me dijo, tu proyecto tiene un problema, es un programa escrito. No hay nada más alejado de la televisión que un programa escrito. Respondí que no era precisamente eso. Voy a tener un guión, insistí. Yo creo que los programas deben tener un guión porque hoy en día las mesas de análisis, las mesas de opinión, tienen mucho parloteo, le dije. Y a veces les falta una escaleta, un guión, una estructura. Empecé a hacer un comentario en el programa de Jania Nobel, eso fue hace casi 15 años. Que duraba, 3, 4 minutos, sobre asuntos culturales y de la vida pública. Mi proyecto quedó por ahí, como suele pasar con los proyectos en algún escritorio. Pasaron los meses hasta que un día, de parte de Raimundo Ramírez, conocido como Ray, me llamaron y me dijeron, la próxima semana grabamos La Otra Aventura. De inmediato le dije a una conocida y amiga escritora, Viviana Camacho, Jenny Jiménez, que si quería ser mi co-guionista. Teníamos que escribir en aquel entonces 15 minutos y decidí hacer una estructura que ha ido cambiando con el tiempo. Nos fuimos a la Capilla Alfonsina, donde grabamos el primer programa, efectivamente hace casi 14 años. Vea usted unos segundos de ese programa. Se prohíben las burlas acerca del paso de los años. Esta es la primera emisión de un programa que tratará sobre el misterio y la creación de las letras, las novedades editoriales, las librerías, el mercado, el gusto y los premios literarios. Jorge Luis Borges escribió que los libros son extensiones de la memoria. El escritor francés Michel Foucault dijo que los libros eran cajas de herramientas. Esos libros y esas cajas ocuparán este lugar en el entendido de que el autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. En aquel entonces lo dirigía el chileno, le llamábamos, de momento olvido su nombre. Él me dirigía, era la primera vez que yo hacía televisión, no son fáciles las primeras veces, esto que está enfrente de nosotros le llaman los fierros, inhiben muchísimo. Usamos desde entonces un prompter,
sobre el que yo tenía que improvisar. Aquí, de hecho, estoy leyendo e improvisando. Sin embargo, trataba de no hacerlo, lo leía y salía del asunto. Él me decía que lo leyera rápido. Amigos y conocidos me decían, todo muy bien, pero estás leyendo a un ritmo frenético. Nadie va a seguir ese ritmo. Además de cada segmento, hacíamos 3 tomas. Así empezó la otra aventura. Pasaba los martes, creo que a las 11 de la noche. Recuerdo que el primero estuvo, si no dedicado, la figura central fue Mario Vargas Llosa. Teníamos que tener libros nacionales y libros internacionales reunidos bajo un tema, como ya he dicho, y muy importante, teníamos que tener algo que fuera como una literatura sin dolor, que la gente no sintiera que los libros son complicados, que los libros son aburridos, al contrario. Si no logramos, le decía a los colaboradores, que la gente no se aburra viendo este programa, estamos fritos. Duró así varios años. Tiempo después, la dirección de ADN 40 fue tomada por Luciano Pasco y, entre otras cosas, me invitó a extender el programa a media hora. Me dijo con toda claridad, Luciano, los programas de 15 minutos no los sigue ni los persigue la gente, solo se los topa, digamos, se los encuentra. Este programa tiene que ser de media hora. Invité entonces a Mauricio García y Alonso Pérez Gay, licenciados en comunicación por la UAM Xochimilco, lectores y escritores. Ellos han sido desde entonces mis co-guionistas o guionistas prácticamente. Gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. Hoy nos produce Enrique Piña, antes el famoso Panther, Luis Ángel Córdoba. La verdad es que siendo un programa de nicho, siendo un programa que no aspira a las grandes multitudes, porque las grandes multitudes no consumen libros, el programa tiene sus seguidores. Ha ido poco a poco haciéndose de un público. La estructura usted la conoce. Tenemos la entrada. La diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple. Nosotros estamos hablando. ¿Acaso hay una bomba debajo de esta mesa? Y nuestra conversación es muy anodina, no sucede nada especial y de repente, ¡boom!, explosión. Examinemos ahora el suspense. Luego un gancho que suele ser personal. Estudié letras francesas, pero no tengo título de licenciado. Empecé a trabajar en el mundo editorial desde muy joven. Mis padres han muerto. Mi hermano mayor murió de una terrible enfermedad neurológica. Luego el primer bloque, donde entramos en materia. Monsiváis destaca en este sentido el relato del asesinato de la familia de don Joaquín Dongo. Algunos de los primeros cultivadores de la nota roja son los autores de corridos y los grabadores. Luego, una historia de escritores y escritoras. Ahí nos gusta recordar que los autores fueron o son personas de carne y hueso. Le entramos un poco al chisme. En 1971, el destino y las deudas unieron a Mario Puzo y Francis Ford Coppola en torno a una de las mayores, la Paramount, usted lo sabe. Ambos son responsables de filmar una de las mejores películas de todos los tiempos. Y estará usted de acuerdo conmigo, El Padrino. Coppola y Puzo aceptaron e incluso pusieron a Lenny Montana, el corpulento y temido guardaespaldas de la familia Colombo, a actuar como Luca Brasi, el asesino predilecto de Don Corleone. Para hacer el programa, hacíamos locaciones, es decir, salíamos con nuestros fierros por la ciudad, buscábamos un lugar que se relacionara con el tema. Que en la Francia de hace 100 años, tal vez soñaron con nosotros. Hicimos 250 locaciones, quizás más. Espacio dedicado al mundo de los libros. A alguna persona presa de una crisis nerviosa. En este programa hablaremos sobre el misterio y la creación de las letras, felicidad y sueños sublimes. Fuimos, que yo recuerde, a la Plaza de Toros, al estadio del Cruz Azul. Fuimos una noche a un bar swinger, así como usted lo oye. Fuimos también, en otra ocasión, a un hotel para hacer un programa de erotismo. Estuvimos de aquí para allá, con nuestros fierros, como saltimbanquis, haciendo este programa. El programa derivó en este libro, La Otra Aventura.
Un libro muy valioso para Ediciones Cal de Arena y para ADN 40, pues fue el libro que hicimos en la pandemia. Aquí están reunidos buena parte de los guiones, no buena parte, apenas una parte de los guiones de la primera década. Ya podríamos hacer incluso un segundo tomo. No se vaya, seguimos aquí en la otra aventura. Como hablar de libros cada semana es realmente un desafío, uno de los cambios editoriales que hicimos aquí frente a usted fue el de incluir objetos, incluir temas que tienen que ver con libros, pero que al mismo tiempo nos lleven por los senderos de lugares que no son directamente libros. El programa de la luz que dedicamos fue uno de nuestros éxitos del año. Cómo nació la luz, la Ciudad de México, para qué es la luz y su opositor, la sombra, la disputa entre la sombra y la luz. En la calle de República de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México, una pequeña placa a un costado de un anuncio de Se Renta Despacho e ignorada por el trajín de comerciantes, turistas y curiosos apunta: esta fue la primera calle de la ciudad que tuvo alumbrado público. Los cronistas del México antiguo dejaron por escrito que el Tlatoani Moctezuma II hacía alumbrar las calzadas y las bocacalles de Tenochtitlan, esa ciudad imposible. Para el forastero que la divisara de noche desde el perfil de sus montañas, tendría el aspecto de una retícula flotante, encendida con luminarias de fuego. Con la conquista se acabó esa buena costumbre urbana. En el Museo Nacional de Antropología e Historia puede usted encontrar reproducciones de aquellos braseros encendidos con madera resinosa y que representan las primeras unidades de alumbrado público de nuestra ciudad, así como usted lo oye. La ciudad que tramaron los españoles, construida sobre ruinas, no tuvo por luz más que algunos hachones de ocote colocados en las fachadas de alguna que otra casa. La ciudad estuvo en tinieblas durante casi 2 siglos. Sería hasta 1763 cuando Joaquín Montserrat, marqués de Curitillas y virrey de la Nueva España, ordenó a los vecinos de la capital que colocaran luz dentro de los farolillos de alguna de sus ventanas y balcones. Pero poco se consiguió, solamente algunas islas de luz en un gran lago de oscuridad. Los primeros faroles públicos encendidos con aceite de chía, ajonjolí o nabo se instalaron en el año de 1790 por orden del virrey Revilla Gigedo, y creó una cuadrilla de guardafaroleros que refrescaban el aceite y mudaban el pabilo durante las noches. Esa misma década, Alexander von Humboldt se refirió a la Ciudad de México como muy notable por su policía urbana. Las más de las calles tienen aceras muy anchas, están limpias y muy bien iluminadas con reverberos de mechas chatas en figuras de cintas. Esta breve historia de la luz en la Ciudad de México puede usted encontrarla aquí en la crónica del alumbrado en México de Emilio Carranza Castellanos. Es este libro. No se consigue, deberíamos hacer una nueva edición de este libro. La luz en la Ciudad de México. Hicimos otro programa, el programa de los celulares. Los celulares, ese aparato que tiene usted allí mismo en este momento mientras nos ve. Los celulares, y la verdad es que hicimos la crítica de los celulares, de cómo se han adueñado de nuestras vidas, aun cuando sea un dispositivo en el cual también se puede leer. Discutimos en el consejo editorial: ¿el libro en papel desaparecerá? Desde luego que no, pero vivirá siempre en combinación ya con los dispositivos electrónicos, el celular, el iPad y todas las redes sociales, que a mí siempre me han parecido un pudridero. El celular, el aparato más importante y que ha revolucionado la vida cotidiana.
Piense un momento en lo siguiente. La pregunta ¿dónde estás? Es reciente en la historia de la humanidad. Hasta hace poco, esa pregunta solo podía surgir en algún cuarto oscuro, en mitad de un verso o durante alguna proclama retórica. No ha pasado ni medio siglo desde que todos los teléfonos eran fijos y esa pregunta sobraba. El teléfono en la literatura fue, desde su aparición a finales del siglo XIX, un excelente móvil para las tramas. Por el contrario, el celular suele ser un impedimento para el misterio, para lograr ese momento necesario para cualquier ficción duradera, conocido como la suspensión de la incredulidad. Hoy hemos traído a esta sección el inicio de Ciudad de Cristal, de Paul Auster, la primera novela de la trilogía de Nueva York. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó 3 veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Escuche usted el inicio de este nuevo clásico de la literatura norteamericana, Ciudad de Cristal. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó 3 veces en mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que le sucedieron, llegaría a la conclusión de que nada era real excepto el azar. Pero eso fue mucho más tarde. Al principio, no había más que el suceso y sus consecuencias. Si hubiera podido ser diferente o si todo estaba predeterminado desde la primera palabra que salió de la boca del desconocido, no es la cuestión. La cuestión es la historia misma. Y si significa algo o no significa nada, no es la historia que ha de decirlo. En los programas que dedicamos a los objetos, como una de las líneas editoriales, hubo uno en especial, el de las máquinas de escribir. Hicimos, vea usted en este momento, un recuento, un pasaje de todas las máquinas de escribir. En el taller de La Otra Aventura, como usted sabe, hablamos de asuntos que tienen que ver con el tema que tratamos en esta emisión, pero donde nos damos ciertas libertades. Yo me la voy a dar hoy con estas 3 máquinas de escribir. Esta que es una máquina realmente del pasado, no sé a ciencia cierta de qué año sea, pero yo creo que debe ser una máquina de los 50. Es decir, yo no escribí en una máquina como esta. Yo empecé a escribir en esta máquina. Es una máquina tractor, le llamábamos, una Olimpia. No las grandes, porque había en los periódicos unas Olimpias que eran mucho más grandes, que eran tractores, y se subían así, y aquí se corregía a mano, y luego bajábamos la máquina en la redacción y se ponía así. No sé si pueda usted verlo, quizás no, pero yo se lo cuento. Esta máquina, toda esta parte está amarilla, porque yo fumaba como un bárbaro salvaje, lo cual costó y tuvo consecuencias para mi salud. Y entonces fumaba mucho más de lo que escribía. Eso es verdad. Y esto amarillo que está aquí es solo, y no me da pena decirlo, nicotina. Aquí escribí reseñas para el suplemento La Cultura en México que dirigía Monsiváis. Aquí escribí también algunas reseñas para el muy viejo periódico 1+1. Soy ya un pterodáctilo que viene de otras épocas. Esta es la Olimpia. Pero la máquina que era común y corriente en las casas de clase media era esta que está aquí. La Olivetti Letera 35. Tenía un estuche muy cómodo para llevar y traer, y donde se tomaban, yo no tomaba clases de taquimecanografía porque en la escuela pública no las había, pero en las privadas sí. Ponían sobre el teclado un trapo negro, se metían las manos dentro y se hacían los ejercicios de taquimecanografía. Nunca pude hacer, de modo que soy de esos que escriben con 4 dedos o con 5, no lo sé. Donar es muy
Mire usted, también entre los objetos elegimos la bicicleta, que se ha vuelto un vehículo fundamental en nuestra ciudad y muchas otras ciudades. Incluso recordé el tiempo en el que yo iba y venía en bicicleta. Lo hacía bien, sabía derrapar, sabía hacer caballitos. Yo tenía mi bicicleta. Era una bicicleta que compramos en Tepito de segundo uso. Esa bicicleta me acompaña cada vez que sueño que hago un viaje. La historia es así. En un apartado de la obra Codes Atlanticus de Leonardo da Vinci, ya aparece el dibujo de una bicicleta, pero no sabemos si Leonardo logró su manufactura. Aunque se conocen algunos parientes primitivos de la bicicleta como el celerífero o caballo de ruedas, de supuesta invención en 1790. Su verdadero origen se ubica en 1816, durante lo que se conoció en Europa como el Año sin Verano. El año anterior, en 1815, el volcán Tambora había sacudido la tierra haciendo erupción en Indonesia. Se trató de una explosión de magnitudes catastróficas, una erupción pliniana, clasificada como la más violenta y nombrada así en honor de Plinio el Viejo, quien falleció durante la mítica erupción del volcán Vesubio en el año de 79 después de Cristo. La gigantesca columna de cenizas, gases y piedras se elevó a más de 25 kilómetros de altura y viajó hasta el viejo continente para tapar el sol durante los meses que duró el verano. La temperatura bajó hasta en 2 grados. Les esperaba un invierno sin cosecha en que los animales de carga y transporte tendrían que ser sacrificados como alimento. Ante la falta de tracción animal, el inventor Carl Dries Swebon creó la máquina corredora, o draciana, el antepasado de la bicicleta moderna, un vehículo de 2 ruedas alineadas que se hacía avanzar con el impulso de los pies sobre el suelo. En 1861, Ernest Michaud decidió añadir un par de pedales a la rueda delantera de una vieja draciana, dando así con la clave del vehículo. Michaud llamó a su invento velocípedo, que se popularizó rápidamente en Francia y ganó el mote de quebrantahuesos por las vibraciones que producía al circular por calles adoquinadas. En 1873, James Starley logró industrializar la producción de este tipo de vehículo. Incluyó neumáticos de goma maciza montados en acero y creció el tamaño de la rueda delantera. El sobrino de James Starley, John Starley, patentó finalmente en 1885 la Safety Cycle, una bicicleta de 2 ruedas del mismo tamaño, transmisión de cadena con bielas y pedales, es decir, la bicicleta moderna. Esta breve historia del origen de las bicicletas la contó el escritor mexicano Rogelio Garza en el suplemento El Cultural en el año 2016 con motivo del bicentenario del Año sin Verano, el bicentenario del nacimiento de la bicicleta. Y los coches, esos aparatos que transformaron la vida de todas las personas. Cuando usted está comprando un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo doy gratis. Desde que Carl Friedrich Benz creó el primer automóvil de combustión interna en el año de 1886 y más tarde, en 1908, Henry Ford comenzó a producir automóviles Ford modelo T en una cadena de montaje, el mundo no volvió a ser el mismo. José Ortega y Gasset escribió que la civilización no dura porque a los hombres solo les interesan los resultados de la misma, los anestésicos, los automóviles, la radio, pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Ahora, nuestras ciudades, nuestras casas y nuestros días giran en torno del automóvil. Hoy hablaremos de automóviles y letras, de libertad y de peligro, de velocidad y confort. Aquellos coches de entonces, el Mustang,
En mi época era el coche más lujoso y deportivo del momento. Hemos llegado al final de esta emisión de este año y vienen muchas más aventuras. Este es el libro que nos ha acompañado. Le llamamos aquí, en la producción, el libro mágico. Nos vamos, pero se queda usted aquí con la mejor información en ADN Noticias. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.